Una pesadilla realista. Era hace unos cuantos años ya, un buen día tuve un sueño que no me dejó dormir por varios meses. En esa época yo tendría unos 13 años y por supuesto era inexperto en todo en la vida. El sueño se trataba de que despertaba en un cuerpo que no era el mío, sino el de un hombre mayor. Comenzaba dándome cuenta de que estaba trabajando, era bien tarde y alguien que también trabajaba allí pero que no le conocía, me dijo que ya era hora de irme a casa, que mi mujer me había llamado a la oficina y que se le notaba bastante enfadada. Como no sabía de qué iba todo el tema, le pregunté que si me hacía el favor de llevarme a casa. Me preguntó si le había pasado algo a mi coche, y le dije que no me arrancaba, pero que ya era tarde para perder tiempo con eso. No pensaba que me creyese, así que me puse algo nervioso, pero finalmente accedió sin preguntar. Me llevó hasta la casa, me sentí más tranquilo y realmente ahora sí que me comenzaba a divertir, parecía que la cosa estaba bajo control. Cuando entré a la casa, la mujer me hizo muchas preguntas juntas, y estaba muy enfadada, así que decidí decirle que me había golpeado en la cabeza y que estaba muy aturdido y no recordaba nada. Bueno, la realidad era que no sabía nada, de hecho no eran ni mi cuerpo ni mi casa ni mi familia. En ese instante la mujer se calmó y comenzó a tratarme mejor. Había salido bien la jugada. La mujer me trajo algo de comer, y cenamos mientras me contaba muchos aspectos de la supuesta vida que había olvidado. El hombre además tenía un hijo, que debía tener mi misma edad. Finalmente la mujer se fue a dormir y yo me quedé dando vueltas en la casa, revisándolo todo, como buen curioso que fui siempre. Buscando en todos los cajones, pasé bastante tiempo sin encontrar nada que me resultase interesante, hasta que di con algo bueno, era un revólver. El revólver estaba cargado, y yo obviamente no sabía utilizar armas, pero de todas formas solo era un sueño y decidí jugar un rato con él. Mientras me hacía el superhéroe en la sala, sentí pasos detrás de mí, me asusté y me di la vuelta de golpe y sin querer lo disparé a la sombra que tenía detrás. La sombra cayó al suelo cogiéndose el abdomen y encendí una luz para ver qué había sucedido. Había disparado a la mujer y estaba agonizando en el suelo. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. En ese mismo instante nuevamente sentí pasos detrás de mí, y lamentablemente tuve la misma reacción de antes. Otro disparo a la sombra. Esta vez el disparo fue a dar al niño, que se había despertado con todo el ruido. Arrojé el revólver al suelo y corrí a ver qué podía hacer por el niño, pero ya parecía muerto. No pude soportar más la situación, y me desperté agitado y sudando del miedo que había pasado. La cosa parecía haber acabado ahí, pero no fue esto lo que no me dejó dormir durante meses. Al siguiente día, al despertar, veo la foto de una casa en el periódico de mi padre que me recordó a la pesadilla que había tenido la noche anterior. Me acerqué a leer el titular, y el titular decía: hombre mata a su mujer y a su hijo para luego suicidarse. La ruta. Mañana de verano en la que parte de los compañeros de clase decidimos ir a merendar al río de un pueblo cercano, Villar de Otero, de apenas 50 habitantes. Apenas llevábamos recorrido 1 kilómetro cuando, agotados por el calor, decidimos darnos un descanso y fue cuando Andrea, una chica que conocía bien la zona ya que su abuela residía en Villar de Otero, nos dijo que conocía una ruta alternativa que cruzaba la montaña y nos recortaría 1 hora de camino, además se avecinaba una tormenta que no tenía muy buena pinta. Ninguno nos opusimos a la propuesta de Andrea salvo Pablo, uno compañero que nos advirtió de que no era muy buena idea ya que allí no habría cobertura y la tormenta se les venía encima. Nadie hizo caso a Pablo y nos salimos de la carretera para meternos de lleno en un estrecho camino que bajaba montaña abajo. Los truenos sonaban cada vez más cerca y Andrea, que había tomado el control del grupo, aceleró el paso y se la notaba nerviosa. A medida que bajábamos la cobertura disminuía hasta llegar a ser nula. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no iba bien y que me tenía que haber quedado en casa. Llegamos al punto más bajo de aquel siniestro sendero donde había un puente que cruzaba un arroyo. Fue entonces cuando Pablo se sobresaltó y nos dijo que se volvía a casa. Todos intentamos convencerle pero no fue posible. Cuando ya se inició a caminar se oyó una voz que dijo: yo en tu lugar no haría eso. Todos nos dimos la vuelta y había sido Andrea la que había soltado esas palabras tenebrosas. Andrea nos contó una historia aterradora sobre esa ruta. Nos dijo que era un antiguo paso entre montaña muy transitado que se cerró por la muerte de una mujer, que cayó ladera abajo y de la que no se supo nada de ella. Desde entonces la ruta dejó de usarse porque había personas que aseguraban oír gritos de auxilio de una mujer. A todos nos recorrió un escalofrío y Pablo rectificó sobre su idea de dar la vuelta por donde habíamos venido. Seguimos adelante ignorando la historia y llegamos a Villar de Otero sin mayor problema.
Todos nos olvidamos de la historia hasta que llegó la hora de volver a casa. Parte del grupo se quedó a dormir en el pueblo, pero yo y Pablo teníamos que volver a casa porque nuestros padres no nos dejaban dormir allí. El sol empezaba a ponerse y nos dijeron que les prometiéramos que volveríamos por la carretera y no por la ruta que habíamos venido o no nos dejarían irnos. Nosotros admitimos y partimos rumbo a casa. Cuando pasamos frente a la bifurcación donde se entraba a aquel camino que tan prohibido nos tenían tomar, Pablo dijo: ¿Vamos? No, es muy peligroso, está haciéndose de noche y no me da muy buena espina. Tú haz lo que quieras, pero yo sí voy, mis padres me esperan y llego tarde. Está bien, pero nos damos prisa que no quiero que la noche nos pille en ese camino. Giramos hacia la ruta y avanzamos con paso ligero, la tormenta nos pilló de lleno y nos llovió como si de un diluvio se tratase. Cuando ya llevábamos un buen rato de camino, tomamos una curva y vimos algo que me heló completamente. En el horizonte del camino había una mujer con una mochila a la espalda, que caminaba muy despacio, con los brazos flácidos y tambaleándose. Pablo y yo nos miramos y compartimos la misma mirada de pánico. Cada vez llovía más y ya era prácticamente de noche. Decidimos aminorar la marcha y dejar que se alejase y no acercarnos nada a aquella mujer tan aterradora. Cuando la perdimos de vista echamos a correr como nunca habíamos corrido. Cuando parecía que estábamos saliendo de aquel camino infernal me caí, perdí el conocimiento. Cuando desperté era noche cerrada, miré mi móvil y eran las 10 p.m. y Pablo no estaba. Solo quería salir de allí, me levanté y caminé cojeando hacia la carretera. Cuando llegué a casa me encontré a mis padres preocupadísimos y llorando. Nos abrazamos y le dije: ¿Y Pablo? ¿Ha llegado? No, han venido sus padres a preguntar por él. Buscaron a Pablo durante meses, años y no hubo rastro de él. Se cerró esa ruta con piedras y tierra y ahora nadie se atreve a cruzar la montaña por la ruta, porque dicen que se oyen gritos de auxilio de una mujer y de un niño, más que pesadillas. Un día solo en mi habitación me dispuse a dormir. Últimamente había tenido pesadillas que solo de recordarse me eriza la piel. Aquella noche soñé algo realmente terrorífico. Estaba en un lugar que conocía hasta poco después, era como una calle muy antigua, en los alrededores las casas a punto de desplomarse, y en el aire un olor a azufre. Me encontraba con unos amigos muy cercanos a mí, caminábamos en círculos, no podíamos salir de ahí, el olor era más sofocante, comenzamos a correr y llegamos a un callejón, era muy alto para trepar. Cuando nos dimos la media vuelta, algo o alguien se apareció frente a nosotros, no se podía ver su rostro, pero era muy alto y no hablaba, se dio la vuelta y siguió. Cometimos un grave error, seguirlo. En voz baja hablábamos de la apariencia de aquel extraño ser, pero confiamos. Entró a una casa, los pisos rechinaban cuando se caminaba, lo seguimos hasta adentro. Probablemente nos diga cómo salir de este maldito lugar, dijo uno, el resto nos quedamos a la expectativa. Éramos muy inquietos, así que sin dar importancia a aquel hombre nos separamos y comenzamos a investigar la casa. Vi a mis amigos irse juntos del otro lado del pasillo, yo seguí del lado contrario. Me había llamado la atención un hermoso ventanal, un poco cubierto de telarañas, así que las comencé a quitar presurosamente. Era más bello de lo que pensé, pero esa admiración se vio interrumpida por un escalofrío que recorrió mi cuerpo entero. Sentí que alguien exhalaba su aliento en mi cuello, no quise voltear, pero algo me obligó a hacerlo. Era aquel hombre, o lo que fuese, solo vi sus ojos, eran negros, y lo único que me transmitían era terror. Solo quería salir corriendo, pero estaba petrificado. Reaccioné con los gritos de mis amigos, intenté correr, pero me detuvo aquel ser, y con su mano me decía no. No me soltaba por más que me jaloneaba, era imposible soltarme. Me llevó arrastrando a una habitación y me encerró. Solo podía escuchar sus gritos y mis golpes en la puerta. El olor a azufre era más intenso ahí, casi insoportable. Esperé y esperé, los gritos habían cesado, no sabía qué pensar, era horrible imaginar lo que pasaba allá afuera. Por fin la puerta se abrió sola, corrí temeroso hacia donde se fueron mis amigos, pero nada me preparó para lo que iba a encontrar. Entré a otra habitación, vi sus cuerpos, llenos en sangre, pero la expresión de sus rostros me aterraba, parecía como si literalmente los hubieran matado de miedo, sus ojos abiertos. Salí corriendo, y vi que esa cosa me seguía, no paraba de gritar. En un momento estaba de nuevo en mi cama, estaba sudando, aún con el recuerdo de mi pesadilla. Llamé a todos, sus teléfonos mandaban a buzones de voz. Recordé que se habían ido de viaje, no fui porque estaba enferma, así que me tranquilicé, probablemente ya los apagaron, pensé. El resto de la noche fue tranquila. Al despertar me levanté a desayunar, y sonó mi teléfono. Diga.
¿Usted habló a este número en la madrugada? Si así es mi amigo. Siento informarle que su amigo y otros jóvenes que estaban con él se encontraron en una casa asesinados. ¿La mantendremos al tanto? Mi mundo se detuvo. ¿Acaso estaba soñando? ¿Acaso estoy loca? Unos días después la policía fue para que reconociera los cuerpos. Fui, eran ellos, y no dudé en preguntar, ¿cómo los encontraron? El investigador me dijo que donde fueron hallados sería demolido, para construir edificios nuevos, así que entraron para ver la estructura y les llegó un olor desagradable. ¿Eran cuerpos humanos? No es la primera vez que sucede. Así que me llevaron al lugar. Era aquel que soñé. Me quedé sin habla. ¿Quién podría hacer tal cosa? Una y otra vez me lo preguntaba. Yo hubiese querido que nada ocurriera, pero no puedo cambiar el destino de aquellos que ya no están conmigo. Esto me cambió para siempre. La policía nunca encontró al responsable. Desde ese día ya casi ni duermo. Me aterra saber que una de mis pesadillas se hizo realidad. El lugar existe, pero nunca volveré ahí, y espero que nadie lo haga. No querrá tener el final de mis amigos. La nota encarnada. Agatha era una niña de 13 años de edad, que rebosaba de alegría y hacía felices a muchas personas con su presencia. Tenía una particularidad de dejar en las cortinas, con un alfiler de gancho, enganchadas notas con mensajes como "Te quiero Manio salí, vuelvo a las 6". Su madre, Tabitha Heller, era una mujer viuda, ya que su marido había muerto de cáncer cuando Agatha tenía 3 años. Estaba sola, y siempre tenía que trabajar muchas horas para pagar su casa, su auto, las cosas de su hija y demás. Se sentía cansada. Así que un día decidió buscar pareja. Tiempo después, conoció a Craig McNeil, con quien salió por un año entero y quien aparentaba interés por la familia, cariño y respeto. Luego de año y medio, Tabitha y Craig se casaron. Craig comentó a Tabitha que su hermano de 25 estaba estudiando y que necesitaba un lugar donde quedarse y preguntó si podía mudarse a vivir con ellos. Tanto era que lo amaba que aceptó sin siquiera consultarlo con Agatha. El hermano de Craig, Shaun McNeil, siempre aparentaba estar nervioso e intranquilo. Incluso tenía ataques de ira donde su hermano mayor se limitaba a llevárselo fuera de la casa, para no asustar a Agatha, a la cual le caía pésimo. Pero tiempo después, al recetarle un medicamento, se supuso que estaría más tranquilo y ya no sufriría de arranques. Cierto día, Craig tuvo que ir de viaje de negocios por 3 meses, y por lo tanto Tabitha debería volver a trabajar la misma cantidad de horas que antes, solo que esta vez, le habían solicitado que vaya a trabajar de noche en la empresa. Ella aceptó. Agatha, de ahora 14 años, casi 15, ya con novio, solo que nadie sabía, era una estudiante ejemplar y excelente jugadora de básquet. Debía quedarse al cuidado de Shaun por las noches durante 3 meses. Todo parecía estar perfecto, pero al pasar una semana, Shaun comenzó a golpearla y tratarla como basura en sus arranques de ira supuestamente curados. Él le dijo que si alguna vez le decía a alguien sobre esto, mataría a su madre frente a sus ojos. Tanto era así, que comenzó a abusar de ella, físicamente, sexualmente y psicológicamente durante el plazo de 3 meses. Ella ya no era la misma, estaba más cerrada y triste. Sobre todo mal consigo misma, ya que no podía decir ni hacer nada. Tanto era el odio que le tenía a Shaun, que una noche, mientras ella estaba en la bañera, se llevó una cuchilla por protección. Al entrar Shaun, se la atravesó en el estómago y este cayó en la bañera. Pero no murió y comenzó a proferir cosas horribles y chirridos sobrehumanos. Esto hizo enojar mucho más a la jovencita, tanto que fue a por cubiertos a su cocina y comenzó a cortar y despegar del hueso los pedazos de carne del cuerpo de Shaun mientras este se quejaba de manera demoníaca. Pero hubo un inconveniente, su madre llegó antes y vio a Agatha matar de manera frívola a Shaun. La acusó de loca y no creyó nada de lo que ella le decía. Por lo tanto, decidió internarla en un loquero. Al tiempo, su madre comenzó a hacerle visitas a el loquero. La chica actuaba de lo más normal y cierta vez se quejó ante una charla con su madre de que su espalda picaba. Tabitha, intrigada, observó la espalda de su hija y notó que de manera invertida, en la columna vertebral, estaban tatuados 3 números 6, la marca de la bestia, pensó. Regañó a su hija por haberse hecho semejante tatuaje, pero Agatha negó haberse hecho un tatuaje en toda su vida, y su madre terminó por recriminarle lo del asesinato, logrando que ella se sintiera mucho peor. Semana después, encontraron a Tabitha Heller, muerta en su casa, con una nota en su cabeza, enganchada a la carne de su mejilla por un alfiler de gancho, que decía: deberías creerme, mami.
Tomaron de sospechosa a Agatha, pidiéndose haber escapado de su habitación aquella noche del asesinato, pero al llegar al loquero, ella había desaparecido sin dejar rastro alguno. Años después, a ciertos adolescentes se les ocurrió inventar a manera de leyenda urbana, que en verdad, el endemoniado asesino que volvió de la muerte tras un accidente había sido Shaun. Pero no duró tanto, pues a los autores de la mentira, los encontraron muertos a cada uno en su casa con una nota abrochada con un alfiler de gancho a su mejilla que decía: deberían comenzar a creer que fui yo. Las personas de apariencia inocente, nunca son lo que esperas. El filo del cuchillo. Unos amigos fueron de turismo rural al Pirineo y se acomodaron en diversas cabañas. La primera noche y ante el estado del tiempo, cedieron ante el aburrimiento hasta que a uno de ellos se le ocurrió realizar la ouija. Después de prepararlo todo, se quedaron muy expectantes ante lo que pudiera ocurrir, menos uno de ellos. Este chico no respetó lo que tenían entre manos y no hacía más que reírse y tratar de cazafantasmas y payasos a los otros. Se fue a dormir. Esa noche y en la oscuridad de su habitación descubrió un pequeño punto de luz situado en el techo. No hizo ningún caso y se durmió. La noche siguiente se repitió la misma visión, esta vez un poco más grande, no hizo mucho caso diciendo que eran jugadas de su mente y durmió. Noche tras noche se repetía la misma visión y el objeto luminoso era cada vez más grande. Empezó a inquietarse sobremanera. Por la noche descubrió que el objeto que noche tras noche aumentaba de tamaño mientras se acercaba era un puñal de hoja plateada. Encendía la luz y el puñal desaparecía, apagaba e intentaba cogerlo, no podía porque su mano desaparecía entre la oscuridad. Comenzó a volverse loco porque pensaba que si ese puñal se seguía acercando moriría. Una noche descubrió que el puñal estaba estático y a un palmo de su pecho. Por la mañana cambió de casa para dormir, en la de un amigo, pidió que no le dejaran solo, a la mañana siguiente, murió de un infarto. Luz de vela. Esto sucedió hace ya tiempo, cuando yo era pequeño, durante las vacaciones nos fuimos a quedar a casa de mi bisabuela que falleció tiempo atrás antes de que yo naciera y que ahora su casa sirve como lugar para quedarnos cada Semana Santa o vacaciones de verano. Recuerdo que una noche, como normalmente suele suceder, se fue la luz en todas las calles del pueblo. Como era verano hacía mucho calor, así que la gente aprovechaba para salir afuera, sentarse en una silla o mecedora y platicar entre ellos mientras esperaban que volviera la luz. Algunos niños se ponían a corretearse en las calles obscuras y otros jugaban sin alejarse de sus padres. En ese entonces yo era muy pequeño, así que preferí no salir y quedarme dentro con mi abuelo, al que le pedí, por temor a que algo pareciera en la oscuridad, que me encendiera una vela. La colocó en la ventana que daba al pasillo del cuarto contiguo al patio para que iluminara y de esa forma me diera cuenta que no había nadie o nada ahí. Absorta en la luz que temblaba ante mis ojos, empecé a sentir sueño. Mi abuelo me recostó en la amplia cama en la que dormían él y la abuela y me cubrió con una sábana. Se recostó a un lado mío mientras esperaba a que yo durmiera cuando afuera una de mis tías lo llamó. Le rogué que no se fuera porque tenía miedo de que me dejara solo. No te va a pasar nada, lo mismo que hay en la noche existe en el día. Dijo tratando de tranquilizarme y salió. Durante horas me quedé observando el techo, mirando el foco y rezando en silencio que la luz volviera. Entonces sentí un fuerte escalofrío y la presencia de alguien a un lado mío en la ventana. Me volví hacia ese lado aún recostada en la cama y con los ojos cerrados, esperando para no ver nada. Lentamente los fui abriendo, primero los ojos se fueron adaptando a la luz de la vela, y poco a poco, pude ver en la habitación contigua una figura. Llevaba un camisón largo y amarillento, como esas ropas antiguas que solían usar hace tiempo. Los solanes comenzaban en los puños y después se extendían a lo largo en el pecho. Mis ojos seguían desde abajo atenta a la figura y entonces comencé a llorar en voz baja. Los solanes terminaban en el cuello, y el cuello terminaba hasta ahí, en un pedazo de carne oscura como si le hubieran arrancado la cabeza. El rompecabezas. Una familia de 3, el hijo era adolescente, los padres lo habían tenido a edad madura, adquirió un rompecabezas de madera en una tienda de antigüedades. Armar rompecabezas era su pasatiempo favorito. Solían jactarse de haber completado, a veces en una noche, paisajes y demás figuras de más de 1000 piezas. Eran los típicos rompecabezas comerciales, que en la caja exhiben la imagen que se alcanzará luego de acoplar pieza tras pieza.
En esta ocasión, notaron que el rompecabezas que comprarían parecía datar de hacía mucho tiempo, quizá un siglo, y que no había forma de saber a qué imagen llegarían. El dependiente, un anciano de modales afectados y aparente sabiduría, trató de disuadirlos de comprar aquello, no porque no quisiera venderlo, sino por lo que él había escuchado al respecto. Pero la familia estaba demasiado embelesada como para prestar atención a consejas de viejo. Entreoyeron frases como "se termina en una noche", "el resultado es más que una sorpresa", etc., pero no les dieron importancia. Asintieron al enterarse de que, al parecer, su creador había sido un criminal ejecutado en Baviera por crímenes singularmente horribles. Llegaron a casa, el día declinaba, todo parecía propicio para comenzar. Apartaron la mesa de dentro de la sala, se remangaron y pusieron manos a la obra. Al principio hablaban entre sí, pero poco a poco se hundieron en el silencio. Les surgía saber en qué acabarían sus esfuerzos. Esperaban dar forma a un castillo, un paisaje campestre o, en todo caso, una famosa pintura. Se obsesionaron con terminar. Las piezas de madera, exquisitamente fabricadas y aparentemente infinitas, pasaban precipitadamente por sus manos y se iban incrustando en el lugar correspondiente. La familia tenía una mascota, un perro faltero, que ladró numerosas veces al escuchar ruidos. Pero sus dueños, excesivamente concentrados en su tarea, ignoraron las advertencias del animal. Pese a que cada vez era más evidente lo que representaba el rompecabezas, alguna fuerza inexplicable les impedía suspender la actividad. Ya se habían reconocido, incluyendo al perro, y quizá la curiosidad los movía a completar la obra para saber si en la escena aparecía alguien más. No apareció nadie. Los cadáveres, brutalmente mutilados, de la familia y la mascota fueron hallados en la cocina, reproduciendo perfectamente el rompecabezas que terminó adornando el centro de la sala. La policía fue incapaz de deducir lo ocurrido y, desde luego, jamás encontró al responsable. El destino del rompecabezas es desconocido. La cabina. Una mañana de invierno, una de las azafatas del avión que hacía cualquier ruta de vuelo se dirigía por el pasillo del avión hacia la cabina de mando después de atender a los pasajeros. Entonces se acercó a uno de los pilotos y le informó de que la cabina de descanso estaba libre. Entonces el hombre se levantó y se marchó a dormir un rato. Cuando el piloto entró en la pequeña cabina estaba totalmente oscura, pero al apoyar una mano en una de las literas notó un bulto. Había alguien durmiendo, pero la azafata le había comunicado que la pequeña cabina estaba vacía. Alumbró con una linterna de bolsillo hacia la cama y observó con sorpresa que había una niña de unos 5 años tumbada en la litera. La arropó con la manta y sin hacer mucho ruido salió de la habitación y cerró la puerta. Al momento fue a buscar a la azafata y le contó lo que había sucedido. Esta, le dijo que era imposible porque no iban niños en ese vuelo. El piloto no se lo podía creer, él había tocado con sus propias manos el cuerpo de la pequeña e incluso notó su respiración mientras dormía. Entonces la azafata con cara de preocupación le dijo: ¿Ve usted esa pareja de allí al fondo? ¿La ve? Repetía, dirigiéndose con la cabeza hacia una joven pareja con los rostros pálidos y demacrados. Sí, sí, por supuesto que los veo, y afirmó el piloto. ¿Pero qué tienen que ver ellos en la historia?, preguntó con cara de intriga. Se dirigen al entierro de su hija, ella va abajo en un ataúd, junto con el resto de mercancías, y contestó ella. El piloto se quedó pálido al escuchar la noticia y salió corriendo a la cabina donde vio a la niña. Allí no había nadie. Se acercó al baño a refrescarse la cara y al mirarse al espejo se dio cuenta de que había escrito algo con un pequeño dedo, decía: «Gracias por arroparme». Entre las sombras. Yo a esa edad, solía ser muy curioso y me gustaban muchísimo las historias de terror, tanto así que una noche de tormenta decidí hacer leerme muchos libros los cuales contenían contenidos satánicos, los leí cada uno y no sé si al hacerlo pude haber invocado a alguien, o algo, en fin, al final quedé con una sonrisa de burla en la cara, ya que no entendía nada de lo que decía en esos libros, los cuales a los pocos minutos los lancé por la sala, vi la hora y me di cuenta que ya era muy tarde, me senté pensando en todo lo que había hecho hoy y lo que haría
Caía mañana, casi todas las luces de mi casa estaban apagadas, las únicas encendidas era la de la sala principal y la cocina que estaba seguida a la sala, después de la cocina seguía un gran corredor, el cual estaba completamente a oscuras. Para relajarme pensé en ir a comer algo a la cocina, y cuando volteé a ver al corredor, ahí estaba, no sé qué era, pero, sentía como si algo estuviera viéndome fijamente, esperándome. Esa noche estaba lloviendo, se escuchaban los relámpagos, no sabía exactamente qué era eso, tanto así que pensé que me comenzaba a volver loco, así que ignoré esa presencia. Me fui a ver la televisión, aún siendo muy tarde, me encontré con algunas películas en la televisión, de repente hubo un bajo de energía, lo cual provocó que la luz de la cocina se fundiera, dejando todo a oscuras a excepción de la sala. Sentí más pero más cerca esa presencia, esos ojos a lo lejos viéndome, observándome, esperándome a que entrara en la locura, pero cuando me fijé en la cocina, me di cuenta que había algo, con solo ver que había una sombra moviéndose, era raro, era como si la propia oscuridad se moviera. Me asusté, cada vez la lluvia y los truenos se hacían más intensos, estaba solo en casa, y eso cosa o lo que sea que estaba entre la oscuridad no sé lo que podría hacerme, no me dio de otra que armarme de valentía y con mi celular iluminar a donde yo fuera si algo pasaba, pero primero me iluminé con mi celular para ir a la cocina, lo cual no había nadie en el momento que lo iluminé, luego fui hacia más al fondo. Pero las luces no se encendían. Y cuando trataba de hacer, sentía como si alguien estuviera detrás de mí, incluso sentía y escuchaba su respiración. Oh no, mi celular anuncia que tiene la batería baja, la luz del celular se hace mucho más débil. Tengo que salir de esta oscuridad antes que se acabe e ir a la sala. Con gran valor me volteé iluminando junto con el celular, el cual no había nadie. Volví a la sala y cuando me sentí algo aliviado por ya estar en la iluminación, se fueron las luces, me aterré, y comencé a sentir como alguien me comenzaba a golpear brutalmente y me mordía en los brazos y hasta en el cuello de una manera violenta y brutal y sobre todo, inhumana. Sentía mi sangre escurrirse por el suelo, y por mi cuello, pero aún con fuerzas traté de golpearlo pero no sentía que golpeaba algo sólido. Sentía que golpeaba al aire mismo, mientras seguía recibiendo golpes y mordeduras. Con fuerzas tomé mi celular e iluminé a mi atacante, el cual era una especie de hombre con sus ojos colgándole de sus lugares, parte de su cara en descomposición, y de un grito desgarrador, retrocedió hacia atrás desapareciendo y las luces volvieron. Fue lo peor que me ha pasado en la vida, y no quiero volver a vivir. Esos libros satánicos hechizaron mi casa o llamaron a un ente demoníaco, no lo sé. Me fui al hospital para darle tratamiento a mis heridas y luego volví a la casa para solo tomar mis cosas e irme de lo asustado que estaba. Los recientes residentes a esa casa murieron, se les encontró con la cara desfiguradas y sus cuerpos algo mutilados. Tras su primera noche en esa casa, no hubo nadie quien pudo haberlo hecho, aunque yo sé perfectamente quién fue, pero me creerían un loco únicamente, así que me mantengo en silencio, con la conciencia sucia de los muchos asesinados que han habido tras estar solo una noche en esa casa. En las sombras siempre nos miran, pero no se atreven a salir de las sombras para actuar, siempre están ahí aunque no los veas, en las sombras, viéndote, esperándote, deseando tu muerte. Si juegan con fuego, se quemarán,